Hoy les contaré la vez que me asustaron en la escuela. Sí, es verdad, sí me asustaron. Y Daily está de testigos si vienen a los comentarios. Bueno, el año pasado el maestro me dejó a mí y a Daily haciendo las aulas porque a mí ni a Daily nos vinieron a traer, entonces nos estuvimos más de la 1 de la tarde. Entonces nos dejaron haciendo pues. Entonces a mí me tocó hacer la cocina y a Daily las aulas. Bueno, entonces Daily y yo decidimos separarnos, que ella iniciara con las aulas y yo con la cocina. Bueno, cuando ya estaba terminando de hacer la cocina, ya solo me faltaba barrer y trapear. Bueno, entonces yo voy a traer los trapeadores y las escobas al almacén. Sí, a un almacén. Entonces, en ese almacén no había luz, entonces el maestro nos había dejado un foco con el que íbamos a alumbrar ahí. Bueno, yo la gran valiente fui a traer las cosas, pero en ese momento voy viendo una sombra casi de 2 metros, literalmente. Era más grande que una puerta. Entonces yo por instinto de mi miedo me voy corriendo hasta donde está Daily. Y le digo a Daily, oye Daily, hay un fantasma ahí. Y Daily no me creyó, porque pensó que estaba un poquito loca de tanto de ver Demon Slayer. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a ir a revisar y si no es cierto, pues ya no me andes molestando. Acuérdate que tenemos que irnos rapidísimo de aquí porque no me confío mucho de acá. Entonces fuimos, pero de repente no había nada, pues todo normal y todo el rollo. O sea, no había nada. Solo estaban los trapeadores y las escobas y unos pupitres que quedaron abandonados. Y entonces todo el rollo, Daily me dio gran sermón, me dijo que no anduviera mintiendo. Bueno, entonces ahí seguimos haciendo. Cuando ya había terminado de hacer la cocina, me fui a ayudarle a Daily con el salón. Pero cuando estábamos moviendo los pupitres, vimos que un pupitre se movió así de la nada. Entonces yo le dije a Daily, ¿viste eso? A lo que ella me respondió que sí había visto eso. Entonces le dije yo, ¿ahora ves que me crees? Que sí hay un fantasma aquí. Entonces Daily me dijo, oye, y si mejor no nos separamos, mejor hagamos todo esto juntas, si no, tal vez alguien se desaparezca. Bueno, nosotros seguimos haciendo todo el rollo y de repente vamos escuchando gritos, o sea, lamentos, o también unas conversaciones raras, pues, pero nadie entendía qué es lo que decían, parecían que estaban a saber en qué idioma. Bueno, entonces Daily y yo decidimos guardar silencio y escuchar qué es lo que decían, pero lo único que escuchábamos eran nuestros nombres repetidos y unas frases bien raras, pues. Entonces le digo a Daily, no Daily, aquí está esto muy raro, y si nos vamos donde la muchacha que vende, le dije. Y Daily me dijo, no Violeta, hay que terminar aquí, si no el profe nos puede regañar o castigar, pero cuando terminemos nos vamos de aquí, ¿me escuchaste? A lo que yo respondí, obvio, vámonos de aquí. Bueno, lo que ya nos faltaba era solo barrer las aulas. Y adivinen yo que la gran magia fui a dejar las escobas al almacén. Entonces teníamos que ir a volver a ese almacén. Y bueno, de casualidad, Daily y yo jugamos a piedra, papel o tijera a ver quién iba. Y yo perdí. Entonces me tocó ir a traer las escobas. Pero wow, drásticamente se me va quemando el foco cuando yo estaba en media oscuridad. A mí me valió caerme, pero de que me fui corriendo, me fui corriendo. Ya cuando llegué de nuevo le dije a Daily, yo no vuelvo ahí. Perdí el foco y no hay electricidad ahí. Pero el problema es que miren, cuando yo iba corriendo para el almacén, o sea, fuera del almacén, escuché como un grito, pero grito de dolor, como que alguien se estuviera muriendo. Entonces yo le dije a Daily, no Daily, a mí me vale que nos regañen, pero vámonos de aquí, yo ya no quiero estar aquí. Y Daily me dijo, aguanta Violeta, ya solo nos queda barrer, ¿trajiste las escobas por lo menos? A lo que yo le respondí que creo que sí, pero lo que había traído fue el trapeador. Entonces nos pusimos a barrer con el trapeador para no ir al almacén de nuevo. Bueno, entonces cuando ya terminamos, ya habíamos acomodado todito, pues nosotras nos salimos del aula un rato y vamos escuchando que se va cayendo como unos libros, creo que se habían caído, y vemos que hay como 5 libros caídos y de cada materia. Y miren, de repente yo recordé algo cuando yo vi esos libros, porque esos libros eran como de primer grado. Yo recordé que a mí me habían contado de que se había muerto una maestra ahí. Y esos mismos libros, esa vieja maestra, antes de que muriera por un paro en el cerebro, creo que me habían dicho. Y miren, yo no sé qué hice, pero yo agarré del brazo de él y le dije, nos vamos ahorita, deje esos libros ahí.
Pero Daily me dijo, no creo que nos van a castigar, pero si tú lo dices está bien, vámonos. Entonces llegamos donde una tía que era prima de Daily, pero era tía mía. Épico, ¿no? Entonces nosotros llegamos donde la tía, entonces nosotros le contamos todo y de repente esa tía nos dijo que ella sí había escuchado esos rumores y que dicen que en ese mismo lugar enterraron a la maestra. No, pues Daily y yo nos quedamos ahí pensando si será verdad, sí o no, pero decidimos no decir nada porque si no nos iban a cambiar de escuela, así como eran nuestros papás. Bueno, entonces ahí queda la historia porque no recuerdo más hechos. Lo único que sé es que le contamos a todos nuestros compañeros y nuestros compañeros nos hicieron grandes versiones de las historias, pero ahora ya no sé a cuál verso de la historia creer. Bueno, nieblecitas, espero que les haya gustado el story time de terror. Las quiero. Disfruten el video de Among Us, que todavía falta mucho para que termine. Los quiero, chao. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte al canal. Por fin, estoy con hambre. No, mentira. Bueno, adiosito, les mando saludos, cuídense y el que en cumpleaños, pues felicidades. Y si se quieren quedar, pueden ver el gameplay y pónganlo en por 2 porque está un poquito rancio XD. Déjenles pongo musiquita.